¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta que es la hora de la grillotina, como siempre, agradeciendo que nos haga el favor de atendernos, de escucharnos, de monitorearnos durante los próximos 60 minutos, porque esta es la hora de la grillotina. Bienvenidos a las señales de Dominio Radio, de Radio Naranjera, de Gamavisión Televisión. Estoy sentado en los estudios de Gamavisión Televisión en la ciudad de Monterrey, cubriendo todo el noreste de la República Mexicana. Buenas tardes a todos, a todas, y gracias por acompañarnos. Hoy el tema central, porque vamos a abarcar varios temas en el programa, pero el tema central del día de hoy es tratar de entender y conocer qué es lo que está pasando en Estados Unidos con toda esta ofensiva del gobierno de Donald Trump con la supuesta condición de ir y perseguir y deportar a los miles o cientos de miles de inmigrantes que viven o están en este momento en Estados Unidos. Pero particularmente las cosas se están agravando y mucho porque las formas, los métodos que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos no se habían visto jamás. Son métodos que se han calificado como racistas, evidentemente ilegales, donde hay redadas que van y sorprenden a un solo trabajador que está en una cocina, en un restaurante. Llegan las redadas de 4 o 5 patrullas con personas todas armadas y sin identificación. Ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos, que siempre ha presumido la transparencia, está haciendo redadas en vehículos sin identificación, con militares o policías sin identificación y encapuchados. ¿Se acuerda de la época crítica de inseguridad de este país? ¿Que así actuaban? Bueno, así está actuando Estados Unidos. Entonces vamos a hablar de ello. Le tengo a lo largo del programa lo que opina la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esto. No le parece a la presidenta esto que está sucediendo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo pues hay una limitación. Es otro país. Es otro gobierno. Y Donald Trump está agravando la situación en Los Ángeles, California, al grado de que acaba de ordenar el envío de 700 Marines de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a apoyar a la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, lo que todo mundo lee con claridad como una evidente provocación del presidente de Estados Unidos para desbalancear las cosas en California, donde evidentemente el gobernador no es su amigo y mucho menos su aliado político. Entonces de esto vamos a hablar. Tatiana Cloutier está con nosotros. En un ratito, 2 minutitos más, vamos a platicar con ella. Acuérdense que Tatiana es directora del Instituto de los Mexicanos en el exterior y está aquí con nosotros para darnos su punto de vista y qué es lo que estará pasando con nuestros connacionales allá en el país. Por cierto, le voy a preguntar a Tatiana, porque salió un senador hoy, republicano, a proponer gravar las remesas, es decir, el dinero que mandan nuestros connacionales para acá, en un 15%. No, salió más bravo que el propio Donald Trump. Es que este senador, ahorita le platico, es como que el más radical del famoso MAGA, del Make America Great Again. Es el más duro de todos. Entonces dijo 15% de lo que trabajen los mexicanos, que aquí se quede en los Estados Unidos. Total, no hacen trabajos que los mexicanos sí hacen y todavía quieren quedarse con una parte de ello. Entonces vamos a hablar de ello. También vamos a presentar imágenes de lo que está sucediendo en Los Ángeles, California. También Linares, Nuevo León, en el caso local, terrible la situación de Linares. No puede las corporaciones policíacas con el caso de Linares, ni en el ámbito federal, ni los estatales, y mucho menos los municipales, que ya lo sobrepasó desde hace mucho. De nuevo, un homicidio de alto nivel. Secretario del ayuntamiento, segundo al mando en un gobierno municipal, fue asesinado en la puerta de su casa este fin de semana, enmarcando lo que ya le veníamos diciendo. Linares y la región citrícola están a la deriva, muchos problemas de inseguridad y algunos argumentos no oficiales que me han comentado las corporaciones locales es que la seguridad federal se la llevaron gran parte al ridículo operativo de la frontera, para cuidarle a Trump lo que se debe andar cuidando él solo, y se llevaron 10,000, 20,000 guardias nacionales para allá,
y la retaguardia de nosotros, el sur del estado y la región citrícola, muy emproblemada. Hacen falta los guardias nacionales, es lo que le quiero decir acá con nosotros. Tatiana Cloutier aquí en el programa con nosotros, son muchos temas. Son muchos Están temas, pasando muchas cosas. Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, aquí encantada de estar aquí y poder, pues, desmembrar, y mostrar qué está pasando, qué está haciendo el gobierno mexicano en relación a lo que está pasando en Los Ángeles y, bueno, platicar un poco sobre, pues, cuál es la perspectiva de lo que está sucediendo, ¿no? Muy diferente con el momento cuando llegó Donald Trump, aunque firmó sus órdenes ejecutivas y dio órdenes a esta ofensiva para detener a toda persona que está supuestamente ilegal en Estados Unidos, a lo que estamos viviendo ya en este momento. Es decir, se ha ido escalando el problema, la ofensiva y la violencia ya en Estados Unidos. Sí, efectivamente, digo, una de las primeras redadas que se dio de una forma crítica fue en San Diego, y cuando digo crítica es la gente estando en los campos de trabajo o en el espacio de trabajo, y ahorita, bueno, sucedió en Los Ángeles 2 redadas, una en Home Depot y otra en esta empresa, en esta fábrica textil llamada Ambiance, y es ahí donde sorprenden, vamos a ponerlo de alguna manera, a la población. A raíz de esto se hacen las protestas y es cuando detienen a la gente que detuvieron, ¿no? El método, los modos, mira, Tatiana, muy difícil negar que un gobierno tiene todo el derecho de deportar a una persona que está en forma ilegal en su país, ¿no? Lo mismo sucede con México, lo mismo sucede con cualquier otro país. Los métodos que está usando Donald Trump es lo que está causando mucha molestia a nivel internacional, no solamente en México. Sí, que yo creo que la presidenta ha sido muy puntual, y lo comentabas hace algunos momentos. La presidenta fue muy puntual en decir, ¿no? Primero que nada, el respeto a la dignidad de las personas, independientemente de su situación, con papeles, sin papeles. La otra es el debido proceso y el apego al Estado de Derecho, y lo dijo muy firmemente. Dice: no estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta, condenamos la violencia, venga de donde venga. Y aquí yo creo que es muy claro, ¿no?, que venga de donde venga, la violencia no es el método para encontrar una solución. Y también la presidenta dijo: utilizaremos y seguiremos utilizando toda la diplomacia para que este tipo de situaciones no se lleven a cabo de esta manera y se respeten los procesos. Y por otro lado, pues tiene a toda la red consular, que depende, sí, de Roberto Velasco y del propio canciller, para que puedan proteger, atender y dar seguimiento a las situaciones de los detenidos. Y la presidenta también, pues, pedía de alguna manera a nuestros connacionales, diciendo, yo lo puse de alguna manera, exigencia, sí, protesta, y con inteligencia, ¿no? Porque yo creo que es importante no cruzar la línea de cualquier provocación. Tú y yo sabemos, estando la gente en grupos mayores, cualquier cosita, cualquier persona hace un movimiento en falso, y de ahí se pueden desatar cosas que normalmente no queremos que sucedan en ningún lado, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando, Tatiana? Porque los métodos agresivos del gobierno federal de Estados Unidos está aumentando. La forma de hacer estas redadas, la forma de hacer estas detenciones ha ido incrementando. Pero por otro lado, la presidenta a mí me dice, a nosotros nos dice, que los protocolos y los acuerdos y los diálogos están funcionando muy bien. Entonces, ¿por qué está reaccionando así Donald Trump? Digo, el por qué aquí está difícil, ¿no?, leer cuál será la estrategia que él trae en su mente y por qué lo está haciendo de esta manera. Si lo vamos viendo, hay como 2 carreteras. La carretera del avance, vamos a decir así, de lo que se negocia o se platica en corto en términos de el tema de la parte comercial, de la parte de lo que vimos ahorita con el famoso el ganado, la parte de las frutas y todo esto que hemos estado resolviendo entre una nación y otra, y en eso se va caminando en el 1 a 1, ¿no? Y yo no sé si sea un método personal de atender o atacar o contraatacar muy directamente a un enemigo político, si pudiéramos decirlo de alguna manera, o si realmente es una cosa que ha estado utilizando de forma generalizada o no con tema migratorio, ¿no? Yo creo que cada quien habrá de ponerle sus propias matices. Nosotros como gobierno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que crear las condiciones para proveerle a la gente
la información, proveerle la protección como lo hacen los consulados y darles información para no dejarse, primero, que conozcan sus derechos, ¿no? Y por otro lado es cuidar que en la propia protesta, donde cada quien es libre de hacerlo, lo hagan de una manera en donde no caigan en la provocación para el tema de la violencia. Sí. Veo que no hay mucho que hacer de parte del gobierno mexicano, es decir, si estás en forma ilegal en Estados Unidos, pues te van a pescar y te van a deportar. ¿En qué parte puede ayudar el gobierno mexicano? A ver, Mario, aquí son varias cosas, primero que nada, y vale la pena mencionar, ahorita hablabas esta mañana, un congresista de Orange County, republicano por cierto, hablaba y decía, ¿no?, que había una gran población que sostiene de alguna manera la economía de California, la cuarta economía más grande en lo que viene siendo la presencia ahí en los Estados Unidos. Pero por otro lado también un dato importante, si nos vamos a los números son duros y te voy a leer algunas de las cosas que creo que vale la pena ver, ¿no? No es cierto que la mayoría de los que están ahí son personas sin documentos, ¿no? Sí hay algunos que no tienen documentos, tienen más de 5 años ahí, algunos hasta más, y ya lo comentábamos hace algunos días, ha estado saliendo, la presidenta ha estado subiendo información presentada por una asociación de latinos, en donde nos habla que el 51% de la mano de obra en Estados Unidos de las granjas lecheras son de migrantes latinos. El 46% de las empresas de la lista de Fortune fueron fundadas por inmigrantes, ¿sí? Y el 20% de la agricultura es manejado por personas de origen mexicano, y la mayoría de ellos tienen permisos especiales, estas formas que son de trabajo temporal. Sí. Me tocó a mí estar en Orlando hace hace un mes y medio más o menos, en donde estuvimos ahí con los los patrones, si así se pudiera llamar, o la empresa que los contrata, que les da vivienda, les da todo el paquete para estar ahí el tiempo que tienen que estar, les provee mecanismos de educación, de recreo y todo lo demás, y tienen sus formas para trabajar. ¿Sobre visas temporales de trabajo? Totalmente, y son gente que vuelve una y otra vez, cada tanto tiempo, 3, 6 meses, se regresan a nuestro país, están en sus comunidades y vuelven a regresar, o sea, son las mismas personas las que están, ¿no? En el tema de las visas temporales, o mayoritariamente son casi las mismas personas. Hay gente que tienen yendo 10, 15, 20 años, entonces no podemos estigmatizar, y entendemos esta parte también en donde no puede haber una generalización, en donde tú dices una persona sin papeles es una persona sin papeles, es un criminal, ¿sí? Y ya lo hablábamos en una ocasión también, como la palabra criminal en Estados Unidos tiene una connotación que si tú y yo la llevamos de forma literal a la traducción mexicana, pudiésemos pensar de otro perfil. De asuntos penales, ¿no? Delincuenciales, ¿no? Y demás. Así es, ¿no? Que aquí estás hablando, inclusive el propio congresista de Orange County republicano decía, citan a la gente a la corte porque tienes una audiencia. ¿Tú crees que un criminal va a llegar así, ¿no?, a la corte caminando y diciendo aquí vengo a presentarme porque me llamaron por una falla menor o por una situación menor? Yo creo que hay una complejidad en estos momentos y que tiene que atenderse con toda la cautela. Por eso los consulados le han estado dando información a la población, y voy a repetir aquí porque creo que se vuelve fundamental, el número de servicio que nos dan para cualquier persona que tenga una situación. Estos teléfonos son 24/7 en los Estados Unidos, es el 520-623-7874, 520-623-7874, en donde es el teléfono que le llaman el SIAMS, funciona 24/7, y ahí te dan la información que requieres, conocer tus derechos, donde te dicen que tienes derecho a no firmar nada si no entiendes lo que estás firmando, donde tienes derecho a que se presente una persona de tu consulado, esto por los acuerdos de Viena, y que no te pueden presionar a que hagas ciertas cosas porque tú tienes los derechos y puedes exigir esa parte. Evidentemente esa es la ley, ese es el deber ser y esa es la justicia.
pero volteó a ver a Donald Trump y no creo que tenga tantitas ganas de que esto se respete. Ha deportado gente en forma ilegal, ha deportado gente en forma masiva en aviones particulares para sacarlos del país, no le importa lo que dicen los jueces, está lleno de oposiciones y de amparos. Hay que ponerlo de esta manera, Mario, y hay que ver un poco de todos los números que habla de las deportaciones. Si estamos hablando de mexicanos, las deportaciones han sido mucho menores. Digo, y esto no quiere decir que no es concurso, ¿verdad? Pero mucho menores a los números que él ha presentado. La presidenta ha sido muy firme y acuérdate que le rechazó que le estuvieran mandando gente de otros países a nuestro país y los números así lo han mostrado. Si tú vas a las estaciones que inicialmente se abrieron, las estaciones en mucho están o vacías o con muy poca gente y están enviando algunos a lo que viene siendo el sureste mexicano y no de la manera en como había estado haciendo o como había estado. Entonces, ¿no es tan grande el problema de las deportaciones? No, a ver, yo creo que una deportación es grave dependiendo en las formas y en los cómo y si te separaron de tu familia y todo lo demás, ¿no? Los números a los que él se comprometió a llegar, vamos a decir así, con su base electoral, no son los números que se están dando, ¿sí? Que sí es, y yo no sé si aquí recordaremos y hagamos un comparativo entre el presidente anterior y ahorita, en este sentido. El presidente anterior habló mucho de la migración positivamente hablando y esto creó condiciones para que la gente dijera, a lo mejor vamos a ser bienvenidos. Y entonces se acercó mucho más gente. Yo no sé si el mostrar estas imágenes y el hablar de los números que habla y todo lo demás es una manera de bajar la motivación de quienes históricamente han buscado migrar a los Estados Unidos. Bien, vamos a ver imágenes en vivo de lo que está pasando en la ciudad de Los Ángeles, en California. Esto es algo que ya lleva varios días y la tensión ha ido creciendo cada vez más. Primero, déjenme darles un poquito el contexto de Los Ángeles, California. Redadas, sí, lo que platicábamos en la mañana. Si usted quiere agarrar una piedrita, le tapan los ojos y le dicen, tienes todo Estados Unidos enfrente de ti, tira una piedra para que le pegues a un mexicano y donde más posibilidades tienes va a ser Los Ángeles, California. Es donde más latinos hay. Bueno, reserva que estadísticamente Tatiana me corrija, pero si no es el que más, es uno de los que más latinos hay. Entonces, me atrevo a decir que hay más latinos ahí que americanos en esa comunidad. Ahora, las redadas que ha estado haciendo el gobierno federal, las formas en que está provocando las redadas, con falta a los derechos humanos, con faltas de identificación, de transparencia y demás, eso es lo que tiene molestos a muchas comunidades. Empiezan las protestas, empiezan a bloquear, empiezan a confrontarse primero con la policía local y donde ve una oportunidad política, ojo con esto, es Donald Trump. Donald Trump tiene un problema con el gobernador de California. No lo quiere y no se quieren, y son enemigos políticos. Y la mejor manera de sacarle una rajada política a esto es desestabilizar California, para culpar después al gobernador, como lo ha estado haciendo Donald Trump hasta este momento. Y hace un movimiento Donald Trump de enviar la Guardia Nacional, a dicho del gobernador, violando la ley, porque para que la Guardia Nacional, que son militares en reserva, esa es la palabra, son militares en reserva, esa es la Guardia Nacional, tiene que ser a solicitud del gobernador. Y el gobernador de California dice, yo no solicité la Guardia Nacional, el presidente se brincó las trancas, mandó a estos militares y a pesar de eso, hoy volvió a mandar a 700 Marines. Ya estamos hablando de militares activos, militares altamente preparados a Los Ángeles, California. Quien vive en Los Ángeles dice, la situación no es para tanto, pero Donald Trump quiere esto es lo que está provocando. Esto es parte de las imágenes, lo que están viendo ahorita en Gamavisión, de lo que está sucediendo ahí en Los Ángeles, California. Ahora, no es un incendio masivo, no está todo Los Ángeles en revuelta, es una zona en particular y la mayor parte del tiempo así están, mire. Tampoco es que se estén agarrando todo el tiempo, de pronto uno o dos, ahí los confronta, agarran a uno, lo arrestan y nada más. Es como ¿qué les puedo decir? Como un amague, ¿no? Como dos trincheras que ahí están gritando. La mayoría son banderas mexicanas, Tatiana. Y la más simbólica es la que estábamos viendo tú y yo, de una persona arriba de un vehículo incendiado con la bandera de México. Yo creo que otra vez, vuelvo a repetir, la presidenta ha pedido
que en este tema de las protestas, con todo el derecho que tienen a protestar, ¿no? Y con el derecho que tiene el gobierno norteamericano de ejercer las leyes, obviamente decimos en respeto a los derechos humanos, apegado a Estado de Derecho y sin violentar la dignidad de las personas, debiese llevarse a cabo esto, y les pide prudencia a los mexicanos. Algo que vale la pena mencionar, Mario, y aquí es, yo hablé con el cónsul de Los Ángeles hace algunos momentos antes de llegar aquí, me dice que no ha habido, que ahorita bajaron el número de personas que están protestando, que ha bajado, tal vez porque no es fin de semana, no por otro, ¿no? Claro. Y porque también ya soltaron a David Huerta. David Huerta fue uno de los detenidos, que es uno de los dirigentes del sindicato que fue detenido en los días pasados. Y también vale la pena mencionar que el Departamento de Policía, como el alguacil del Condado de Los Ángeles, no participaron en los operativos, ¿sí? Estos son ICE, FBI y DEA quienes han estado participando. Federales. Así es. Los federales. ¿No? ¿Qué tanto hay de esto que, así lo estoy interpretando yo y la mayoría de los medios? ¿Esto está llegando a estos niveles por conflictos políticos de Donald Trump con el gobernador de California? Aquí solamente digo quienes viven ahí, quienes tienen ¿no? el pulso directo de lo que de la relación entre ellos, pero vuelvo a repetirte, Mario, o sea, los números detuvieron a 45 personas, 44 por razones migratorias, 1 por acusado de obstruir a los agentes encargados de aplicar la ley. El consulado ha estado pendiente, atento, ¿sí? Ya liberaron a David, Huerta, sí, como lo mencionábamos, ¿sí? Y el cónsul me dice que ha él estado visitando, especialmente movieron a la gente, no todo el mundo está en Los Ángeles, los movieron a San Bernardino y los movieron a Santana, entonces están dispersos y se han estado moviendo por parte del consulado para garantizar que los derechos tengan las personas, hablar con los familiares y ver cada uno de los casos, porque repito, no todos los casos tienen la misma circunstancia, ¿no? Nuevo León, hay muchas familias de Nuevo León que tienen a sus familiares en Estados Unidos, uno u otro caso, una u otra circunstancia que los ha llevado allá y tienen miedo. Tienen miedo de lo que les pueda pasar, tienen miedo de las redadas, existe este temor natural de lo que están viendo a través de la televisión o de lo que están escuchando. Como gobierno federal mexicano, ¿qué les puedes decir de lo que a ti te corresponde? Digo, híjole Mario, primero decirte, sí es cierto que ha estado subiendo el temor, no solamente el temor, sino la incertidumbre que tienen nuestros connacionales. Y aquí te digo, nosotros lo que ¿y cómo lo medimos aparte de lo que no? Ves gente participando menos en ciertos eventos, ves también gente yendo menos a trabajar, gente yendo menos o mandando menos a los niños a las escuelas, pero sobre todo nosotros tenemos una ventanilla de atención en salud mental. Y en toda la parte emocional nuestros números han subido. La gente está buscando ayuda, la gente está demasiado estresada, la gente está... Y no importa porque no es un asunto de papeles o no papeles. Con papeles o sin papeles hay estrés en la parte económica, la gente inclusive sacando dinero de sus bancos. ¿Por qué? Porque tienen miedo, no sabe qué va a pasar, hay una incertidumbre. Otra vez, ¿qué les decimos nosotros mucho en esto? ¿Sí? O sea, pregunta a un abogado, pregunta en el consulado, no hagas cosas de las que luego te puedas arrepentir. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Conoce los derechos que tienen, ya decían, es que nos dan un papelito con los derechos. Es importante saber a qué tienes derecho. Tienes derecho a mantenerte callado, tienes derecho a no firmar hasta que no esté presente alguien que te pueda decir qué es lo que estás firmando. Tienes derecho a que acuda alguien de tu consulado para poder responder o poder darle seguimiento a lo que se te acusa o por qué se te detuvo. Y la otra cosa que también se vuelve importante, Mario, no es el caso ahorita, pero sí les hemos dicho mucho que hay que tener, les decimos, un sobre mágico, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Es decir, que en un sobre tengas los papeles que son importantes tener. Si tienes hijos, y repito, no es con o sin papeles, hay que tenerlo, ¿sí? Tienes hijos pequeños, en caso de que algo pase, ¿a dónde se van tus hijos? ¿Por qué? Porque si no hay con quién se quedan tus hijos, te los pueden mandar a un foster home, ¿no? Entonces, por otro lado, también decirles... O sea, prepárense para el momento que están viviendo, estés o no en forma irregular en los Estados Unidos. Así es, porque, digo, no sabemos, aunque tengas los derechos, hay otra vez sale una información, sale otra y dicen es que están haciendo esto, están haciendo el otro. Y sobre todo es, en lo complicado del momento, también es
guardar la calma, aunque pareciera contradictorio, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con guardar la calma? Es no todo lo que ven ni todo lo que te dicen es, ¿no? Porque también circulan cierta información, están muy bien conectados gracias a la tecnología. Y se resalta lo más dramático siempre. Totalmente, ¿no? Y no quiere decir que ese caso no sea doloroso, no quiere decir que ese caso no sea drástico, no quiere decir... Sí, pero entonces esto altera a las personas todavía más y lo entendemos, ¿no? Pero volvemos a decir, el número que tienen ahí disponible, que es el número para llamar a tu consulado, saber los derechos que tienes y que puedes pedir que te atiendan y no hablarás o no firmarás nada hasta que no esté el representante de tu consulado. Entonces, el papel que tu instituto está haciendo ahorita es básicamente de mantener, que se mantengan informados. Informados, porque quien actúa en toda la parte consular es el consulado. Correcto. Toda la parte de los apoyos de abogados, toda la parte de lo que viene siendo el trabajo de protección, el trabajo de visita, el trabajo de seguimiento propiamente, lo hacen los consulados, te podría decir, o sea, parte de lo que antes de que esto se presentara, por ejemplo, en lo que va del año, el consulado de San Francisco, que ha hecho, lleva 505 casos de protección consular desde el punto de vista migratorio, en términos de derechos humanos, algunos penales, otros migratorios, otros laborales, otros civiles, otros administrativos. Wow. O sea, el consulado cubre toda esta parte y te apoya en toda esta parte, aparte de la famosa repatriación, y dan talleres virtuales de conoce cuáles son tus derechos para que ante cualquier situación puedas estar informado, que es lo mínimo que podemos tener para, deja un teléfono de a quién le llaman si pasa algo, si te pasa algo. Estas son cosas que se tienen que tener ahorita a la mano y a la mesa, ¿no? Ha trascendido que Claudia Sheinbaum planea hacer creo que es el primer viaje, no sé si el primer viaje internacional, pero sí a Norteamérica. A Norteamérica sí, porque fue a Sudamérica. A Sudamérica. Sí. Entonces va a Canadá, al G7. Así es. Y ahí es muy probable que tenga alguna reunión con Donald Trump, y sería la primera vez que Donald Trump y Claudia Sheinbaum se reúnan físicamente, frente a frente. Porque han tenido varias llamadas. Esto va a ser muy importante, va a ser un momento clave. Totalmente, ¿no? No es lo mismo, otra vez, en las reuniones que han tenido los gobiernos mexicano y norteamericano de uno a uno, han sido reuniones mucho más fructíferas que los mensajes tuiteros, ¿verdad? A ver si va Trump, ya es que trae problemas. Más bien, él trae problemas con los canadienses no traen problemas con él, pero pues no lo sé. Y no así, y qué bueno que fuera en un terreno fuera de Estados Unidos, porque la verdad el presidente ha sido de mucha falta de respeto. Les arma, como decimos aquí en Monterrey, en el norte, una cama ranchera. Una cama ranchera, ahí en la zona oval, y con todos sus funcionarios, y no es nada agradable ver que meten aprietos, o quieren meter en aprietos a los presidentes. Una cosa que me entristece mucho, Tatiana, es que independientemente del tema, a ver, si yo voy a Estados Unidos, voy legal, si yo voy con mi visa de turista, si voy con mi visa de trabajo, de estudiantes, se está problemando este tema de las visas también, o de trabajo, lo que sea, se está sembrando un odio radical en Estados Unidos. Entonces, me da mucha pena que independientemente que los consulados, las embajadas, tu instituto, el gobierno, Claudia Sheinbaum, hagan muy bien su trabajo, eso no va a evitar que nos estemos radicalizando los norteamericanos con los mexicanos o con los latinos. Totalmente, digo, Mario, estas cosas, yo digo que cualquier odio que se crea con respecto a cualquier prototipo de personas o de circunstancias nunca suma, ¿no? Y no ayuda. Te voy a decir nomás algo en este sentido. Hace algunas semanas uno de los periódicos de la localidad sacaba un reportaje en donde decía que ya se habían creado 22 grupos anti-migrantes, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, con una connotación más hacia lo latino, ¿no? Así como en aquellos años hubo el Ku Klux Klan versus las personas en cuestiones raciales, bueno, ahorita ya hay 22 grupos localizados y esto pues no ayuda. ¿Por qué? Porque sabemos esta parte y lo hemos visto a lo largo y a lo ancho de la frontera, ¿no? La gente que tiene los ranchos, este tema de las armas, etcétera, todo esto que hemos visto y que se vuelve muy triste. Es doloroso que entre seres humanos, en lugar de estar avanzando a como la tecnología nos ha ido llevando a avanzar, retrocedamos en la parte humanitaria, ¿no? Parecería que hemos dejado de lado esa parte de comprender, aplicando la ley sí,
pero la parte del comportamiento humano creo que hemos retrocedido. Tatiana, dos temas más, rapidito y te dejo ir. El senador republicano Eric Smith, que es el más radical de la ala esta llamada MAGA, Make America Great Again. O sea, abajo de Trump con ese pensamiento está él, este senador republicano, y acaba de presentar un proyecto de ley para que las remesas, o sea, el dinero que mexicanos y mexicanas envían a sus familias en nuestro país, sea grabada con un 15%, no un 5%, que es lo que está ahorita en negociaciones, sino un 15%. Bueno, te voy a decir, Mario, hay 3 iniciativas en este sentido, ¿no? La que estaba en la Cámara Baja, que pasó ya al Senado, que traía 5, bajó a 3.5 y es la discusión. De hecho, la sociedad se estaba organizando. Omar Medina lanzó un change.org de California, vaya, pidiendo que le escribieras a tu senador o que firmaras para pedir que esta petición se bajara. ¿Por qué? Y ahí voy ahorita a la del 15 y ahí voy a la otra que hay del 37. ¿Por qué, Mario? Porque primero que nada debemos recordar, y la presidenta sí lo mencionó, que tenemos un acuerdo con Estados Unidos de no doble tributación. Y en ese sentido el gobierno mexicano está trabajando para decirles, oye, espérame tantito, con la parte del Ejecutivo tenemos este acuerdo y si tú quieres cobrar impuesto a las remesas, ponle excepción de México. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo de no doble tributación. ¿Qué pasa aquí? Se vuelve bien importante. No importa tu estatus migratorio, las personas que llegan a Estados Unidos a trabajar automáticamente sacan algo que se llama el ITIN. Y con ese pasas a la báscula y te pagan y pagas impuestos. No importa tu estatus migratorio. Luego ya puedes que el Social Security y todo lo demás, pero el ITIN lo pagas cruzando la vara, ¿no? Esto se vuelve importante. Por otro lado, ¿qué abre la puerta, Mario? Abre la puerta, hemos buscado y trabajado como naciones para cerrar el tema lavado de dinero, el entrar en la formalización de toda la parte financiera. Esto abre la puerta a lo no financiero, pero también pone en riesgo a las personas que traigas tu dinero en la mano. ¿Por qué? Porque pues, te pueden asaltar, te roban, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que no es algo que valga la pena aprobar. Pero además hay algunos negocios, vamos a decir los Stops and Go y todos estos primos que hay de este tipo de negocios, donde la gente remesa ahí. Entonces estos negocios también van a perder dinero. ¿Por qué? Porque tú vas no solamente a mandar tu dinero, pero también agarras cualquier cosa de ahí o haces alguna comprita de alguna cosa. Las economías locales se van a dañar. ¿Por qué? Porque el dinero se mueve ahí. Y hay una tercera que también creemos que no ayuda, y esta es el tema de abrir la puerta a la cuestión de mover el dinero de otra manera. Entonces creo que es importante, y esto se han hecho y por eso se ha dicho, manda tu change.org, escríbele a tu senador, no dejes de hacer lo que te corresponde si tienes doble nacionalidad para que le hagas saber las consecuencias de esto. Entonces, eso estaba cuando andaban buscando desaparecer el 3.5 y ahorita aparece esta otra iniciativa. Pero hay otra iniciativa, Mario, de un republicano de Texas. Ahorita se me fue y no traje el dato, ¿sí? Pero hay una iniciativa que busca gravar con el 37% las remesas de aquel país que el año previo fiscalmente haya mandado más extranjeros, más migrantes a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para cuidar las fronteras, que con ese recurso pagues la protección y el cuidado de las fronteras. Entonces están esas 3 iniciativas. Nosotros lo que le hemos dicho a las personas es, si tienes la doble nacionalidad, escríbele a tu senador, pídele y dile y explica esta situación, independientemente que el gobierno mexicano, desde la perspectiva de ejecutivo, están diciendo, ojo con esto porque tenemos este acuerdo de no doble tributación. Cualquiera que termine de ser la cantidad es un impacto muy fuerte para la economía de México. Las remesas son que el segundo ingreso más importante para el gobierno federal. En términos de PIB, la presidenta el otro día mencionaba y daba el dato, son para 3 estados de la República, especialmente para la parte más baja de la pirámide, tienen repercusiones severas. Pero otra vez, no lo veamos solamente como dinero, Mario, porque yo creo que esta es parte que lo que le duele a los connacionales, me ves como un esquema, no, es protección a su propia riqueza. ¿Por qué? Porque les estás dañando su propio patrimonio.
Tatiana, voy a hacer un corte del tema nacional y federal, si me lo permites, Claro. para terminar esta charla contigo. Linares, Nuevo León, el caso de Linares y lo que está pasando en Linares, acaban de asesinar al secretario del ayuntamiento del municipio de Linares. No es un hecho aislado, porque Linares ha venido problemándose desde hace mucho con el tema de inseguridad y la región citrícola también. ¿Qué opinas sobre esto? Híjole, Mario, yo creo que otra vez, ¿dónde empiezas, no? Y dónde empiezas, debo decir, con lo complicado de esto, en cualquier situación en donde empezamos a tener pasos o avances de que se empieza a descomponer la seguridad, malo el caso, ¿no? Yo creo que es importante que, aquí lo decías, no sé si por ahorita adentro o fuera del micrófono, es importante que todas las autoridades, la estatal, la municipal y la federal, entren a trabajar en esto y sobre todo el gobierno estatal. Debo decirte, tenemos unos amigos ahí en Rayones y nos dicen que está cerrado la clínica estatal por lo mismo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? O sea, todas las consecuencias que tienen para tomar y para ir a atenderse médicamente, porque la clínica estatal está cerrada, tienen que tomar un taxi para que los lleve a no sé dónde. Yo creo que aquí el gobernador tendría que estar mucho más activo y con más demandas para exigir y pedir y cumplir la parte que a él le compete y pedir el apoyo que tenga que pedir para atender estos temas que si no los atendemos a tiempo se desbordan. Tatiana, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Mario. Gracias. Tatiana Cloutier, directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Este segmento fue presentado por Luma, Equipos Industriales. Con fenómenos naturales más intensos, más las deficiencias en la infraestructura de la red eléctrica, los apagones han vuelto parte de nuestra vida. Esto puede ser estresante porque dependemos de la energía más que nunca. Cuando hay apagones, lo perdemos todo. Ni siquiera podemos cargar nuestros teléfonos móviles. Hoy más que nunca necesitamos un generador automático de emergencia Generac y Luma, Equipos Industriales, los tiene. Llámalos al 81 81 15 15 07 y solicita tu presupuesto. En Luma hay un equipo de profesionales que dará solución a sus problemas de energía en el hogar o en su empresa. Cuentan con amplios inventarios de equipos en todas las capacidades para entrega inmediata. Recuerda, son distribuidores autorizados Generac y cuentan con técnicos certificados para instalación y mantenimiento plantas de luz. Búscalos en Facebook como Luma Equipos Industriales o llámalos al 81 81 15 15 07. Tu hogar y tu empresa conectado y seguro con Luma, tu solución en energía.